Un saludo muy especial a todos en este día. Damos gracias a Dios por estar de nuevo en esta clase que hemos estado teniendo ya por algunos días. Ayer comenzamos una nueva sección en el trabajo o en el estudio acerca del evangelismo, y esta sección es acerca de ser un verdadero discípulo. El Señor está llamando a las personas y nosotros somos los que vamos de parte del Señor a llamar a los hombres a que se conviertan a Cristo, que se conviertan en discípulos de Cristo. Tenemos el privilegio de invitar a las personas a seguir a nuestro Dios. Eso es muy importante, porque por lo regular las personas en el mundo siempre siguen algo. Están siguiendo su corazón, están siguiendo sus pensamientos, están siguiendo sus ideas, la corriente del mundo, están siguiendo a Satanás, digamos así, ¿sí? Seguir el mundo o andar en el mundo es andar con él. A alguien siguen. Y nosotros llegamos con un mensaje en el cual le decimos a las personas, a quien hay que seguir es a Jesucristo. Usted debe ser un aprendiz, pero de Cristo. Usted debe ser un imitador, pero del Señor Jesucristo, del que murió por usted. Usted debe venir a aprender de aquel que es el maestro verdadero, el que le enseña el camino bueno, el camino provechoso para la vida eterna. Ayer estuvimos hablando en Mateo 28, 18 al 20, donde Jesús lo dice claramente, vayan y hagan. Y hablábamos de la palabra hagan. Hagan discípulos. Hay que trabajar en eso, por hacer los discípulos del Señor. Y luego estuvimos hablando en Lucas 9, 57 al 62, donde decíamos y leíamos de aquellos que el Señor llamó, o de algunos que se ofrecieron a seguir al Señor, pero siempre pusieron una excusa o tenían un pensamiento diferente, como yo te seguiré, Señor, pero tal cosa, y aquellos a quien Jesús les dice que lo sigan, también tienen cierto tipo de pensamiento o de idea. Ocurre lo mismo, decíamos hoy, vamos predicando y las personas a veces siempre dicen, bueno, yo sí, pero mañana, yo sí, pero después, yo sí, pero no sé qué, yo sí, pero no sé dónde. Luego en Lucas 14, 25 al 33, el Señor dice que si queremos seguirlo, que si queremos ser sus discípulos, tenemos que amarlo más a Él. Cuando dice en el 25, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene en pos de mí, si alguno me sigue y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, recalcábamos la palabra, no puede ser mi discípulo. Y el pasaje hasta el 33 habla de eso. Y del versículo 27 al 32 de Lucas 25, el Señor dice, ¿quién queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Es decir, el Señor quiere que seamos conscientes de lo que cuesta seguirlo. Y decíamos que no es que el Señor nos quiera desanimar para que lo sigamos, sino que el Señor desea que tomemos una decisión verdadera, que no sea una decisión de un día, de 2 días, de un mes, de un año, no, que sea una decisión para luchar hasta el final. Quiero mencionar o quisiera leer con ustedes, hermanos, un pasaje, porque estamos en una batalla y estamos en una lucha en la que nos toca ser muy valientes, ser muy fuertes. Y yo creo que una de las cosas en las que los discípulos del Señor necesitamos ser constantes es en la perseverancia, porque por A o por B, por una u otra manera, enfrentamos diferentes situaciones. A veces son por una enfermedad, a veces son por algo que tiene que ver con la economía, a veces es un problema local, del barrio, de la casa, familiar tal vez, a veces es un problema personal, a veces es un problema del pueblo, del departamento, de la provincia, a veces es un problema nacional o como hoy día es un problema mundial. Y todas esas cosas presionan a uno. Lo tratan de decir, bueno, pero y entonces tal vez mucha gente dirá, ¿y dónde está Dios? Y Dios acá, y Dios allá. No tiene que ver, eso no tiene que ver. La decisión del discípulo debe ser una decisión en la que permanece siguiendo a Cristo sin importar la circunstancia. Permanece confiando. Por eso dice, por fe andamos, no por vista. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante hasta el 4, dice,
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y noten esta parte, me gusta mucho acá, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es característica de esta carrera? ¿Cómo se debe correr esta carrera? Con paciencia. Necesitamos paciencia para ser cristianos. Necesitamos paciencia para permanecer en el cristianismo. Tenemos que tener paciencia entre tanto que los días van pasando y nuestra carrera se va avanzando o a la final va finalizando. Vamos llegando al punto de la partida, al punto de tener que salir de aquí. Como cuando alguien comienza la universidad, pero tiene que tener paciencia para llegar al quinto año, al 10º semestre, en donde podrá obtener con la tesis y todo lo que ya aprendió y todos los reglamentos, pues su galardón, su reconocimiento de una persona profesional. Pero hay que comenzar y hay que transcurrir, tiene que transcurrir el tiempo y me toca estar en el tiempo, en el estudio, hasta que llego al quinto año para terminar. La vida cristiana es así. Estamos invitando a la gente a que vengan a ser cristianos, a que participen y crean y practiquen la vida cristiana, que estén envueltos en esta carrera cristiana cuyo galardón es la vida eterna, y estamos en el inicio. Invitamos a las personas a venir a Cristo, pero tenemos que decirles que la idea es que permanezcan hasta el final con Cristo. Y para eso es muy importante poner a Cristo primero, como leíamos ayer. Cuando ponemos a Cristo primero, cuando yo en mi corazón y en mi mente entiendo que Cristo debe ser primero, podrá venir todo lo que venga y podrá, no sé, tal vez traerme una dificultad y tal vez me tocará forcejear con eso, pelear con eso, luchar en contra. Pero yo ya sé quién es primero. No me voy a dejar. Como cuando el Señor dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de esto, de aquello o de las cosas de este mundo. Ahí están las cosas, pero yo sé cuáles son las que puedo y las que no puedo tomar, porque ya tengo la prioridad en mi corazón, ya tengo establecido el orden de quién es prioridad en mi vida. Cristo es primero en mi vida. Luego dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Noten eso. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse al punto de desmayar, al punto de ya no más, yo ya no aguanto más, yo ya no puedo más, yo ya no sigo más. Miren el 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Estamos en un combate contra el pecado, en un combate diario, en un combate continuo. Y no podemos cansarnos. Esa es la idea de un discípulo. Un discípulo también es un luchador. Es un guerrero del maestro. Es alguien que se ha dispuesto a ponerse la armadura de Dios que está en Efesios 6. Y es alguien que sabe que para alcanzar la comunión y para alcanzar el vivir con el maestro, porque queremos estar y vivir y ser como el maestro, pero para eso necesitamos ser guerreros de Cristo. Necesitamos entender que nos toca luchar y no nos debemos cansar. Las cosas se ponen difíciles, a veces la cosa se pone, como dice el dicho, color de hormiga, o se pone gris, como cuando el cielo se pone gris y parece que va a haber tremenda tempestad. A veces así pasa en la vida de uno, pero necesitamos nosotros y aquellos a quienes estamos evangelizando, llamando al Señor, que sepan que estamos en una lucha y que no podemos desmayar. Necesitamos poner a Cristo primero. Vamos a leer. En el libro de Mateo, en el capítulo 19, la escritura nos habla acerca de otro problema que ocurre o que impide que mucha gente siga al Señor. Problemas hay, tal vez demasiados, diría yo, pero necesitamos sortearlos, necesitamos ir pasando por encima de ellos. Mateo 19, 16 en adelante, donde la palabra de Dios dice así:
Mateo 19:16. Es la historia del joven rico. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Noten esto, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí tenemos a un hombre que es un joven, pero este hombre tiene una cosa interesante. Él está pensando, ¿qué bien haré o qué debo hacer para heredar la vida eterna? Al evangelizar, por lo regular, nos encontramos con que la gente desea la vida eterna. La gente quiere vivir con Dios, estar con Dios. Yo creo que si le preguntamos a las personas con quiénes quieren pasar la eternidad y los ponemos a escoger entre el Señor nuestro Dios y el diablo en la condenación con él, la mayoría va a decir con Dios. Yo quiero estar con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Jesús dijo, guarda los mandamientos. Necesitamos enseñarle a la gente que para heredar la vida eterna tienen que guardar los mandamientos. Y en este caso, por ejemplo, hablamos de la necesidad del arrepentimiento, de la necesidad de bautismo y todo eso. Y por supuesto eso, pues no es lícito el adulterio o la fornicación o dejar de honrar a padre y madre. Antes de estas cosas quiere Dios que nos arrepentamos y vengamos a servirle. Pero el joven rico, cuando escucha lo que Dios le dice que tiene que hacer, se va muy triste. La tristeza está en él a causa de que él ama más lo que tiene, porque Jesús le dice lo que le hace falta. Lo que le hacía falta era dejar el amor a lo terrenal, dejar de confiar en lo terrenal y comenzar a confiar en Cristo. Por eso Cristo le dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme, conviértete en mi discípulo. Una invitación muy especial. Pero el hombre no accedió a eso, se fue muy triste. Nosotros vamos predicando y al predicar le decimos y nos corresponde decirle a los hombres qué les hace falta para heredar el reino de los cielos. Y tal vez nos ocurre lo mismo o vamos a encontrarnos con lo mismo. Nos vamos a encontrar personas que se van a poner tristes cuando les decimos, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que cambiar esto. Es lo que dice el Señor acá. Si quieres heredar la vida eterna, tienes que convertirte al Señor y tienes que apartarte de esto que te está estorbando. El joven rico tenía puntos a favor. No era un adúltero, no era un hombre que irrespetaba a su papá y a su mamá, no era un ladrón, no era nada de esas cosas que por lo regular suelen haber en el mundo. Pero lo que tenía era el amor hacia las riquezas, que también es idolatría, dice la palabra. Y eso impidió que llegara a ser un discípulo de Cristo. Los hombres están en el mundo agarrados o presos o dominados, cautivos
ya sea de placeres, o ya sea de riquezas, o ya sea de religiones, de ideas, cosas así. Y nosotros llegamos evangelizando a decirles, si tú quieres heredar la vida eterna, esto y esto y esto es lo que hay que hacer. Mira, lee aquí o lee aquí. Esta es una historia que por lo regular uno lee para invitar a la gente a que no haga lo que el joven rico hizo. Porque el joven rico se fue, triste, pero no se fue a vender lo que tenía para venir a seguir a Cristo. Él no pensó en eso. Aunque en una cosa estaba correcto, él deseaba la vida eterna. Pero ¿qué tanto deseaba la vida eterna? Tanto como para dejar aquello que le faltaba, porque él está preguntándole al Señor, él está interesado. Nos encontramos con gente interesada, pero necesitamos que no solamente estén interesados, necesitamos que hagan. Y debemos ayudarles o instruirles para que hagan estas cosas. Jesús dice cuán difícil es, qué problema tan difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. El amor a las riquezas hace que mucha gente se pierda. Ojalá que nosotros en nuestro proyecto y trabajo evangelístico nos encontremos con gente que ame más al Señor que a las riquezas o a cualquier cosa que en el mundo hay. Luego el Señor habla aquí, los discípulos de él están con él. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y lo es. En la iglesia y aún en esta época hay personas que tienen una posición económica buena, una posición económica de ricos, de gente que tiene esto y aquello y lo otro. Los hay. Dios es capaz de hacer eso. Y el hombre también, porque cuando entendemos a quién hay que poner primero, pues nos damos cuenta y podemos hacerlo. Una cosa que quiero mencionar, porque aquí hablamos de un rico, pero a veces el problema no es necesariamente que uno sea rico. Hay gente que no es rica, pero no accede, no se arrepiente y no llega a poner a Cristo primero en su vida por cualquier poquito que tenga. No es un rico, pero lo que tiene, tal vez un pequeño negocio, eso le roba toda la atención y no es capaz de poner ese negocio después de Cristo, sino que pone a Cristo después de su negocio y se dedica más a su pequeño negocio de donde él devenga su sustento y dice, es que esto es lo que yo tengo, con esto me gano la vida. Se le olvida que es Dios el que da a uno un pequeño negocio o un gran negocio. La Biblia dice que el Señor es el que es capaz de hacer ricos a las personas o de bendecir o incluso a veces con propósitos para su reino. Pero en ocasiones el problema no es de la cuantía de lo que uno posee. Aquí sí, porque este hombre era muy rico. Pero en otras ocasiones nos encontramos con gente que no tiene mucho, pero lo poco que tiene le es un tropiezo. Necesitamos ayudarles a entender que la vida no depende de lo que uno tiene. Y tenemos versículos que nos sirven mucho en el evangelismo, como aquel que está en Marcos, en el capítulo 8, versículo 34 en adelante, que también lo vamos a leer, donde el Señor dice, finalizando ya la parte abajo del capítulo, dice, ¿de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Por ejemplo, ¿de qué le aprovechó a este joven este problema? Ahora, noten una cosa. Aquí Cristo está diciendo que hay que ponerlo primero a él. Lo que le faltaba a este hombre era dejar de amar sus riquezas y venirse a seguir a Cristo y estar con el Señor, que es lo que le falta a todo ser humano, convertirse en un seguidor, en un imitador del Señor Jesús. Pero luego acá, cuando los apóstoles preguntan, ¿nosotros qué tendremos? ¿Por qué causa nosotros estamos dejando aquello que nos estorba para seguir a Cristo? ¿Vamos a tener algo nosotros? ¿Nos va a valer de algo? Claro que sí. No seguimos a Cristo simplemente por seguir a Cristo. Lo seguimos en primer lugar porque Él es Dios, porque Él es el Señor y Él nos da vida eterna. Pero nuestro Dios es generoso. Nuestro Dios es dadivoso. Nuestro Dios es alguien que sabe dar. Nuestro Dios es desprendido. Lo que Dios quiere es bendecirnos, pero bendecirnos en Él, para que en la bendición que tenemos en Él podamos tener lo que nos haga falta materialmente hablando. No necesariamente quiere decir que nos va a enriquecer y nos va a dar de todo, no, pero quiere decir que no nos va a faltar.
lo que necesitamos, como lo promete el Señor en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios. ¿Por qué primero el reino de Dios? Porque si buscas el reino de Dios, tendrás lo que más necesitas: la vida eterna, el perdón de pecados, la justicia que viene por la fe. Pero si tienes solamente lo material como el joven rico, aunque guardes ciertos mandamientos, estás perdido, porque no eres discípulo de Cristo, porque no estás siguiendo al Señor. ¿De qué te sirve entonces? Ese es el asunto con Dios aquí. No es que Dios no quiera que tengas algo, no es que Dios quiera quitarte lo que tienes, es que Dios quiere que tengas ambas cosas, que tengas la vida eterna primero y luego lo que Dios te dé, si es poco o si es mucho, pero Dios a todos da. Ahora, miren lo que dice acá. Los discípulos dicen, ¿y entonces nosotros qué tendremos? Dice el Señor en el 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de la gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso fue promesa para los apóstoles. 12 apóstoles, 12 tronos. Y a cualquiera, noten esto, y a cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si miran que el problema no es que Dios quiera que no tengas ni 5, no es que Dios te quiera quebrar. No, es que Dios quiere que tengas lo espiritual y lo material, según su voluntad, lo tendremos. Pero Dios aquí incluso dice, la recompensa es muy grande. Si yo dejo a mis hermanos por causa del Señor, tendré 100 veces más. Y eso se cumple, hermanos, miren. Por lo regular, a veces la familia de uno no necesariamente está con uno en el cristianismo. Pero yo tengo muchos más hermanos. Tengo muchos más hermanos que los que tengo. En mi familia, por parte de mi mamá, somos 10. Por parte de mi papá, muchos más. Pero son solo 10 hermanos. ¿Y cuántos hermanos tengo ahora con ustedes? ¿Cuántos hermanos tengo en Panamá? ¿Cuántos hermanos tenemos en México? ¿Cuántos hermanos tenemos en Ecuador? ¿Cuántos hermanos tenemos aquí mismo en Colombia? Aquí en Medellín. Aquí hay como, no sé, como 500 tal vez, y que Dios añada a su pueblo por millares. ¿Sí miran eso? Si dejas algo por seguir a Jesús, si tienes que dejarlo por seguir a Jesús, es porque no te sirve para la vida eterna. Porque si no, no tendrías que dejarlo. Si ya honras a tu padre y a tu madre, no tienes que dejar de hacerlo, simplemente tienes que seguir haciéndolo, pero ahora en el Señor, con las bendiciones espirituales también contigo. Si no lo has hecho, pues lo haces. Y si tu papá o tu mamá se oponen a que seas cristiano y tú, amando más al Señor, haces lo que es correcto, amarlos menos a ellos y decirles en este sentido, papá y mamá, no los puedo amar a ustedes más que a Cristo. Tengo que amar a Cristo por encima de ustedes. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ustedes son mis padres y los amo y los respeto. Pero en este sentido no les puedo obedecer. Yo no puedo morirme siendo católico. Yo no puedo morirme siendo sectario. Yo tengo que ser cristiano. Y los invito a ustedes a que sean cristianos. Si no aceptan que yo sea cristiano, yo no puedo seguirlos en su camino. Yo tengo que ser cristiano. Yo debo poner y quiero poner a Cristo, a mi Señor, primero. Y oro por ustedes porque los amo y quiero que sean salvos. Si a mí me toca dejar a papá y a mamá, Dios dice, te daré 100 veces más. Y yo he visto eso. Yo he sentido que hay hermanos que llegan a ser para uno como un papá. Y hay hermanas que llegan a ser para uno como una mamá. Y hay hermanos en la fe que llegan a ser muy especiales para nosotros. Dios lo dice. Dios no miente. Necesitamos invitar a las personas a que sigan al Señor. No por lo que Él nos da, por lo que Él es, primero que todo.
porque el Señor siempre nos va a ayudar y a bendecir. No podemos ser como este joven rico. Entonces, el verdadero discípulo debe poner a Cristo antes que las cosas materiales de este mundo, antes que todo lo terrenal, debe poner a Cristo, el discípulo del Señor. Vamos a leer el pasaje que mencionaba en el libro de Marcos, Marcos 8:34. Marcos 8:34, donde la escritura, la palabra de nuestro Dios dice así, el Espíritu Santo dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, me quiere seguir, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí está hablando Cristo. Y me gusta mucho este versículo, hermanos, porque ¿sabe cuál es la razón? Aquí hay dos razones por las cuales debemos ser cristianos y por las cuales las personas deben decidir venir a ser cristianos. En el versículo 35, el que pierda su vida por causa de mí, es de Cristo, y del evangelio la salvará. Esa es la razón. El punto es, ¿cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto amas a Cristo tú? Eso es lo que le estamos diciendo a la gente. ¿Amas más a Cristo que a esto, que a aquello, que a lo otro? ¿O prefieres todo esto que es vano, terrenal, efímero y que te llevará por el camino que no es bueno, por el camino a la perdición? ¿Amas más a estos o amas más al Señor y al evangelio? ¿Por qué mencionan el evangelio? Porque el evangelio es el punto donde los hombres tenemos salvación, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Amo yo tanto el evangelio, es decir, también veo yo la necesidad tan grande que tengo del evangelio, tanto que me quiero convertir en un proclamador del evangelio, porque un discípulo de Cristo también es un proclamador del evangelio, es un predicador, como somos nosotros. Vamos predicando y le estamos diciendo a la gente, mira, la razón por la cual tú debes ser cristiano es Él, el que murió por ti. Él es el centro, Él es el punto, Él es la persona más importante, y lo que Él hizo por ti, que es el haber muerto por ti. Síguelo, ámalo, déjalo que sea, no importa lo que tengas que dejar, Él vale más. Vale la pena que pierdas lo que tengas que perder, si es por Cristo Jesús. Hay un dicho que dice, hay cosas que cuando uno las pierde, sale ganando. Y aquí es verdadero el dicho. Si yo pierdo, por ejemplo, si yo pierdo, no sé, mi vida de borracho, siquiera perdí esa vida de borracho, siquiera me aparté de eso. ¿Por qué? Me condena. ¿Y por qué dejaste eso? Por amor a Cristo, porque Cristo no quiere que yo sea un borracho. Si yo pierdo alguna otra cosa en algún otro campo, porque es mala, y por seguir a Cristo, estoy ganándolo todo. Porque quien tiene a Cristo tiene todo, tiene la bendición, está asegurando incluso la vida eterna. Antes de las posesiones materiales, necesitamos poner a Cristo, hermanos. También, hermanos, hay otro pasaje que está en Marcos 9:42. Marcos 9:42 al 40 al 50 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
porque todos serán salados con sal, con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este pasaje es una imagen muy fuerte. El Señor habla aquí de cortarse una mano, de sacarse un ojo, de cortarse un pie. Pero la idea de este punto aquí es aquello que más amas, aquello que te está impidiendo. Por ejemplo, si es la riqueza, como en el caso del joven rico, córtalo. Es mejor que lo cortes. Es mejor que entres en la vida sin eso. ¿Por qué? Porque eso mismo te está impidiendo entrar en la vida. ¿Qué es aquello que te estorba? Este pasaje también es muy útil cuando predicamos, porque aquí Cristo nos está enseñando de una manera muy fuerte que lo más importante es seguirlo, porque dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Mejor es que entres en el reino, en las cosas de Dios, con un ojo, porque Dios te puede dar un ojo también, Dios te puede dar el otro ojo. Dios te va a dar incluso un cuerpo nuevo y celestial. Pero y si por culpa de tu ojo te pierdes, pues te perdiste todo también. Entonces es el todo por el todo. Pero en este caso aquí es una parte. Te sacas un ojo, aquello que te estorba, aquello que te hace daño, por seguir a Cristo y vas a ganar todo. Estás perdiendo una parte de mi vida. Por eso Cristo dice que el que ama más a padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida. ¿Por qué? Porque un gran problema, hermanos, a veces para seguir a Cristo no es mi mamá, no es mi papá, no es mi esposa o mi esposo, no son mis hermanos. A ellos a veces ni les interesa, a veces ni dicen, dejen que él verá, él ya está grande, a mí no me importa lo que él crea, yo creo lo mío, dirá alguno. Pero a veces es la propia vida de uno la que no se somete, la que no quiere. ¿No han oído ustedes, por ejemplo, suele mucho decirse, por hablar en los jóvenes, dicen, no, es que yo quiero vivir mi vida. Yo no puedo seguir a Cristo todavía, yo estoy muy joven. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero disfrutar del mundo. Y estamos refiriéndonos en ese sentido al placer, a todas las cosas que tienen que ver con satisfacer los deseos de la carne o de los ojos y la vanagloria de esta vida. Y ese es impedimento. Por eso Cristo dice, tienes que amarme más que a tu propia vida, que a esa vida que tú quieres vivir, que a esa vida que quieres llevar tú a cabo, que es una vida que a la final mejor perderla. Sácate el ojo, córtate la mano y el pie. Los pasajes dicen, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Miren lo que dice Cristo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿No vale la pena dejar lo que haya que dejar por evitar este problema, por evitar caer en este lugar tan horrible? Vale la pena la lucha. Y cuando vamos evangelizando, le estamos diciendo a la gente, mira, vale la pena que dejes esto que te estorba, vale la pena que te saques este ojo, si esa cosa que te estorba, vale la pena. Yo diría que aún si fuera necesario literalmente cortarse la mano, valdría la pena. Porque sería mejor entrar literalmente manco que con mis dos manos ser echado al infierno. Dios quiere que entendamos que hay cosas en este mundo que necesitamos dejar. Y entonces al predicar le estamos diciendo a la gente, te has llenado de tantas cosas, has puesto en tu vida tantas cosas que no necesitas, que te tienen atrapado, que te tienen agarrado, cautivo, dominado, y que necesitas dejar porque te están impidiendo entrar en el reino de los cielos. Córtalo, quítalo, déjalo. Arrepiéntete, arrepentámonos. Busquemos a Dios para que nos ayude a desarraigar, a arrancar la maleza
que por andar en el mundo y que el maligno ha puesto en nuestros corazones. Vale la pena dejar todo eso, porque lo hacemos por heredar la vida eterna, el estar con el Señor. Por eso es. Antes de nuestro propio cuerpo o lo que sea que nos impida servirle a Él primero, debe estar Él primero, el Señor. Antes de las necesidades de la vida. Un gran problema también que impide que mucha gente siga al Señor es la comida, la bebida y el vestido. Porque no hay fe y no hay confianza en que Dios es el que provee para nosotros. En Mateo, cuando el Señor habla del afán y la ansiedad, Mateo 6:25 en adelante, el Señor dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, y por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Claro que sí. ¿Qué es más importante? ¿La vida o la comida? La vida. Sin vida, aunque haya comida, no puedes comer porque estás muerto. ¿Qué es más importante, el cuerpo o el vestido? El cuerpo, no el vestido. El cuerpo es más importante. Porque si estás muerto, ¿para qué el armario lleno de ropa? ¿Para qué el closet lleno de trajes y de zapatos? ¿Para qué? ¿A dónde te los vas a poner? No puedes porque ya no estás en el cuerpo. Tú estás muerto. ¿Qué es lo más importante? Necesitamos que la gente entienda qué es lo más importante. Porque en la filosofía endiablada del mundo se le ha enseñado a la gente y se le indica a la gente que lo más importante es tener de todo. No tengas una sola camisa, ten 100 camisas. No tengas una sola corbata, ten 500. ¿Y para qué 500? Son demasiadas. ¿Y para qué 100 pares de zapatos? Si solo tienes 2 pies, necesitas un par y a lo menos, no sé, a veces uno tiene 2, 5 y a veces incluso, miren, a veces uno tiene cantidades de zapatos y siempre se pone los mismos. Siempre. Porque le quedan cómodos o porque les gusta más y el resto ahí llenos de polvo y de nido de cucarachas, será, que para eso sirven. De resto no se los pone uno. Lo mismo pasa con la ropa. Usted a veces tiene tanta ropa y usted se pone la misma camisa y los mismos pantalones y todo eso. Le da la vuelta como a 3 o 4. Y los otros ahí doblados. Es una ridiculez. Esa filosofía del consumismo y del tener todo y de todo no es necesaria. Porque el Señor ha prometido darte el vestido para tu cuerpo y la comida también, y la bebida. ¿Sí? En el versículo 33, o bueno, más bien en el versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Me encanta ese versículo. Él sabe que mi cuerpo necesita eso. Él sabe que necesito un vestido por el frío o para cubrir mi desnudez. Él sabe que necesito agua. Él me creó con la necesidad del agua. Él sabe que necesito comer. Él sabe que me da hambre. Él me creó así. Él lo sabe. A él no se le ha olvidado eso. Pero los gentiles son los que se han olvidado. El pueblo, la gente. Es la que se le ha olvidado que hay alguien, que ahí está Dios que provee para nosotros. Y en ese olvido nos embarcamos en la carrera loca de conseguir y de tener y de guardar y de tener de todo. Y ahí sí, como le dijo el Señor al rico necio, necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así le pasa a millones de personas. De todo se han aprovisionado. Y llega el COVID, les quita la vida o llega otra forma y se mueren. Y lo que tiene es que a la final hasta se pierde. Porque por el egoísmo tal vez nadie sabía que él tenía todos esos enlatados guardados por allá en una bodega. Ahí se van a quedar para siempre porque
No los van a encontrar y nadie los va a poder comer. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? Que hay algo prioritario, el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es la iglesia que Él estableció para entrar en Él a través del bautismo, para perdón de pecados, para gente adulta también. Y la justicia es las enseñanzas que en el reino de los cielos se imparten. Por ejemplo, todo lo que se enseña acerca de la vida cristiana es la justicia, es lo justo, es lo que es bueno, es la manera correcta de vivir. Esa es la justicia del reino de los cielos, porque en el reino de los cielos es donde se enseña esto. En el mundo no. Entonces Dios quiere traer a la gente, convertirlos en discípulos de Cristo para que estos seamos enseñados en la justicia del reino de los cielos, en lo correcto, en lo que produce vida eterna. Y aquí en el reino de los cielos, el Señor bendice a su pueblo. El Señor no descuida a su pueblo. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Note la promesa. Serán añadidas. Y dígame usted, pregúnteme a mí o pregúntese usted. ¿No ha provisto Dios para su vida? ¿No ha provisto Dios para usted? ¿No está proveyendo nuestro Dios? Claro que sí. Dios siempre da. Incluso la Biblia dice que Él hace salir su sol sobre los injustos y sobre los justos también. Ese es nuestro Dios. ¿Qué necesitamos enseñarle a las personas? A confiar en Dios y a poner a Dios primero y a buscar lo que debe ser primero. Entonces, en el camino predicando, nos vamos a encontrar con que la gente está atada, amarrada, sujeta a cualquier cantidad de cosas que impiden que ellos sean cristianos. Pero nosotros vamos a hacer discípulos para Cristo. Vamos a ayudarles con la enseñanza para que ellos puedan zafarse, entender verdaderamente el punto y venir a servir a aquel a quien hay que servir. Entonces, antes de las comodidades y los lazos familiares debe estar el Señor. Antes de la familia, de sí mismo, de las posesiones. Necesitamos morir. Dice, tome su cruz y sígame, morir a lo terrenal. Antes de las posesiones materiales, antes del cuerpo o lo que sea que nos impida servirle al Señor, antes de las necesidades de la vida, antes de todo. Me recuerdo cuando el Señor habló con la samaritana. Cuando los discípulos llegan donde Él está, ellos se habían ido a comprar algo. Y cuando llegan allí, ellos están preocupados por el Señor. Y ellos le están diciendo al Señor y de la comida y esto. Y el Señor les dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Mi comida es que acabe la obra que Dios me dio. Esa es mi comida. Pero ¿está diciendo el Señor con eso que Él no comía, que no comió, que no le dio hambre? No. Pero está diciendo que hay una cosa en Él que es más importante que la comida. No es que no debamos comer, es que hay una cosa más importante para hacer. Y Dios es capaz de, cuando ponemos lo primero en lo primero, cuando nos ordenamos en lo primero, Dios es capaz de dar lo que haga falta también. Yo lo sé, nosotros lo sabemos. Necesitamos poner en el corazón, necesitamos que el Señor ocupe el trono en el corazón, que Él reine sobre mí. Hasta ahora ha reinado para mí, en el caso del que está perdido, en el caso del que no ha venido a Cristo, ha reinado para mí el mundo y las cosas del mundo y mis deseos y mis pasiones y lo que yo quiero. Necesito desplazar eso, quitar eso, correr eso de mi corazón, hacerlo a un lado y decirle al Señor, necesito que seas tú quien se encargue de liderar mi vida. Mi prioridad ahora vas a ser tú. Te sigo a ti, enséñame. Guíame, bendíceme, provee para mí. Te voy a seguir, Señor. Sin condiciones, te voy a seguir. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú me vas a bendecir y ayudar. Yo tengo fe. Yo sé que no me dejas. No te dejaré ni te desampararé. Punto es, no pongas nada en tu corazón en primer lugar que no sea Cristo.
Pon a Cristo en primer lugar. Dale el primer lugar a Cristo en tu vida y al Evangelio. Ese es el compromiso de un discípulo. Y hablamos de las cosas que por lo regular son el problema, que la familia, los lazos familiares, las posesiones, la vida de uno mismo, problemas que yo no quiero dejar esto, yo no quiero dejar aquello, lo otro, cosas así. Dios quiere que seamos sus discípulos. Y con todo esto que hemos aprendido en esta lección y que terminaremos aprendiendo mañana, por el poder de Dios, la idea es que al evangelizar le digamos estos pasajes a las personas para que ellos entiendan que esto no es la prioridad, que la prioridad es y debe ser el Señor en mi vida. El que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Vamos a orar y quedamos en el tiempo de las preguntas y comentarios del tema de hoy, Oremos, hermanos. Padre, gracias por dejarnos estudiar este maravilloso punto acerca de ser verdaderos discípulos para ti. Permítenos, Padre, serlo, permíteme a mí serlo, Señor, dejar y quitar de mi vida todo lo que estorbe, Padre Santo, lo que estorba, lo que no te gusta. Ayúdame a ser fuerte y a mis hermanos también para ser verdaderos discípulos tuyos, Padre. También bendícenos en este propósito de hacer discípulos para ti, de predicar, de enseñar. Permítenos, Padre, poder hablar todo esto correctamente y ayudarle a las personas a comprender, para que te pongan a ti primero, para que se conviertan a ti de todo corazón, para que sean, Señor Jesucristo, tus discípulos, tus seguidores, tus imitadores, para que estemos sujetos a ti, Señor, en todo lo que tú mandas. Ayúdanos y concédenos encontrarnos con personas, Padre, dispuestas a que al momento de enseñarles a obedecerte y a sujetarse a ti, Padre, dejándolo todo, porque tú eres, Padre Santo, la riqueza más grande. Bendícenos, pues, Padre Celestial, en el nombre de Cristo. Gracias. Amén.